no transmisibles. Como haciendo una continuación de la primera charla que era el entrenamiento de fuerza en niños, ¿no? Básicamente es importante tenerlo en consideración, dado que incluso el valor o la fuerza que pueden presentar nuestros niños, o el valor de fuerza o la capacidad física que tengan en relación a la fuerza de nuestros niños, van a estar predispuestos o no a sufrir de enfermedades crónicas no transmisibles en la adultez. Está asociado a eso, y de hecho en la charla anterior habíamos mostrado un trabajo hecho en Bucaramanga con niños nuestros de estratos 2 y 3, donde se observaba riesgo metabólico asociado a una disminución de la fuerza en un test simple de prensa con la mano. Entonces, empezando en esto, vamos a remontarnos cómo se visualizó el entrenamiento de fuerza, o cómo viene, desde cuándo viene visualizando el entrenamiento de fuerza, y esto es representativo de Milo, personaje de la mitología griega. Y se narra dentro de la mitología que él desde muy joven empezó a cargar un becerro que habían regalado, y que conforme iba avanzando la edad, en su edad, y el becerro también, él seguía cargando, generando adaptaciones físicas que le permitían incrementar su fuerza y poder cargar un animal de mucho más peso. Eso está descrito en la mitología, y entonces empiezan a describir desde esa época procesos adaptativos a unas cargas aplicadas para generar adaptaciones en la fuerza muscular. Entonces es importante tener en cuenta cómo vamos a trabajar la fuerza muscular. Entonces tenemos dos aspectos importantes aquí, uno es el estático y el otro es el dinámico. ¿Bien? Un trabajo de fuerza estática es un trabajo isométrico. Ya vamos a ver qué se referencia a eso en una gráfica, pero simplemente el trabajo isométrico es aquel que no genera una alteración en el ángulo de la palanca que está ejecutando. Por ejemplo, poniendo una resistencia a esta palanca de los brazos, en este caso el braquial y el bíceps braquial, que si yo intentara hacer el peso fuera lo suficientemente grande como para no poder levantar o generar un movimiento de acortamiento, pero tampoco permitiendo que se haga una ejecución de estiramiento de la fibra muscular. En ese caso, donde no hay modificación del ángulo del brazo de palanca, hablamos de trabajos isométricos. Cuando hablamos de trabajos dinámicos, ya tendríamos dos aspectos, es el isotónico o realmente ausotónico, ¿sí? Que podemos hablarlo como concéntrico y excéntrico, y ese es el mismo ejemplo. Ese acortamiento vendría a ser concéntrico para la acción del bíceps, excéntrico para el tríceps, y esta acción sería excéntrica para el bíceps o concéntrica para el tríceps. Y está el isocinético, que es un movimiento no real que se debe simular con algunos equipos. Hay unos equipos de máquinas isocinéticas que lo que permite es mantener la velocidad de ejecución durante todo el rango de movimiento. Recuerde que la velocidad de ejecución en este punto es diferente a esta, eso gracias a la distribución de los vectores, a los brazos de resistencia y brazos de palanca. Eso sería un movimiento simulado y se usa básicamente en rehabilitación. Dentro de los ausotónicos, el concéntrico y excéntrico, tendríamos fuerza máxima, fuerza de resistencia y fuerza rápida. La fuerza máxima pues sería el máximo movimiento, el máximo peso que usted pudiese levantar bajo una ejecución. La fuerza de resistencia es, como su nombre lo indica, una acción repetitiva que le permite a usted ejecutarlo en repetidas oportunidades sin llegar a la fatiga. Y la fuerza rápida o fuerza explosiva, que son acciones de alta intensidad y de muy corta duración, propias de acciones que incluyen actividades deportivas. Por ejemplo, en la vida diaria también se tienen que hacer acciones explosivas. Si usted está cruzando la calle y alguien va a pasar en el carro y ese alguien no quiso frenar, pues usted tendrá que acelerar o debe acelerar y regresarse de forma explosiva para que no sea arrollado por el vehículo. O si se va a caer en un andén, usted hace una acción explosiva para equilibrar su cuerpo y tratar de evitar caídas. Eso tiene que tenerse en consideración, sobre todo en personas en el adulto mayor con riesgo de caída. Mucho del entrenamiento del adulto mayor debe estar enfocado en mejorar esa fuerza rápida. Increíblemente, uno pensaría que no, con ese adulto mayor póngale poquito peso, pues realmente el movimiento es más simple. Realmente eso no es tan cierto. Dependiendo de la condición física, uno podría incluirse en trabajos de fuerza rápida, que son finalmente los que van a evitar que se presenten caídas. Entonces, teniendo en cuenta este contexto, porque esto es lo que voy a ir mencionando de aquí en adelante, para poder entender los trabajos de investigación que se han hecho y definir cómo la fuerza podría o no impactar en enfermedades crónicas no transmisibles. Aquí está el ejemplo que les decía. Este, por ejemplo, sería, si está aquí
y va hacia arriba, sería una acción concéntrica para el bíceps. Si se regresa, sería una acción excéntrica para el bíceps. En el antagonista, pues es el contrario. En este caso, es una acción excéntrica para el tríceps, y en este caso sería una acción concéntrica para el tríceps. Para entender la forma de prescribir entrenamiento de fuerza, prescribir fuerza, uno tiene que tener un concepto básico importante, que es la mejor forma de prescripción de entrenamiento de fuerza, que es conocer una RM. Entonces, ¿qué es una RM? Una RM es una repetición máxima. Es el máximo peso que yo puedo cargar para una ejecución determinada. Ejemplo este. Supongamos que se fueran, no sé, 30 kilos. Entonces, 30 kilos puedo hacer un solo movimiento, pero si quisiera hacer el siguiente, yo ya no podría. Esa sería mi fuerza dinámica máxima, o una RM. Basado en ese 100, que en este caso voy a hacer 30 como ejemplo, yo prescribo el ejercicio dependiendo de lo que necesite, al 80, 90, 70, 60% de esa repetición máxima. Si ustedes ven la gráfica, hablando de velocidad de contracción y fuerza muscular medida en kilopontios, ustedes van a ver que la fuerza máxima en este punto es ese pico de fuerza isométrico, es el punto donde mayor tensión muscular se genera y donde más fuerza se puede desarrollar, pero aún en este punto no hay ni una acción concéntrica ni una acción excéntrica. Si ustedes ven, las acciones excéntricas generan más fuerza, ¿sí? Y las acciones concéntricas algo menor. La fuerza dinámica máxima siempre está por debajo, esto es un ejemplo, pero la fuerza dinámica máxima siempre está por debajo de esa fuerza isométrica máxima, siempre está por aquí, y esta sería una RM, ¿sí? Y este sería el 100% para nosotros en el momento de prescribir en la intensidad del ejercicio en relación a la fuerza, ¿sí? Una repetición máxima. ¿Cuál es el problema? El problema es que para una RM existe para cada movimiento, ¿sí? Cada movimiento corporal debería tener su RM, y ponerse a medir RMs para cada movimiento corporal, primero es desgastante, y segundo, procurar llegar a estos puntos eventualmente podría incrementar el riesgo de lesiones osteomusculares. Entonces, generalmente no vale la pena llegar a este punto. Ahora, más adelante vamos a ver cómo podemos extrapolar esa información y sacar datos que pueden ser relevantes y aproximarnos a una verdadera prescripción de entrenamiento de fuerza. Entonces, claro debe estar este concepto de fuerza dinámica máxima. Entonces tenemos fuerza dinámica máxima, que es una RM, los porcentajes de esa RM para hacer la prescripción, y tenemos dos tipos de fuerza, ¿sí? Que son dinámicas y estáticas. Las estáticas son isométricos, los dinámicos concéntricos o excéntricos. Bien, ausotónicos, que son esos movimientos de la vida real, o isocinéticos en caso de que tengamos un dispositivo que nos permita ejecutar esa carga. Muy bien. Entonces, cuando nosotros queremos hablar de entrenamiento de fuerza y nosotros hablamos del crecimiento de la fuerza en función del tiempo en semanas, ustedes pueden ver que la fuerza va aumentando claramente en función de las semanas de entrenamiento hasta que llega un punto de meseta. Hay un punto en que eso es saturable y que no es posible incrementar más la fuerza, a menos que use herramientas adicionales que puedan generar dicha adaptación. Pero si ustedes ven la gráfica hacia abajo, las dos curvas que vienen, estas son adaptaciones neurales y estas son la parte de hipertrofia o musculación. Entonces uno puede ganar en las primeras semanas, 3 o 4 semanas, uno gana mucha fuerza empezando de cero acá, puede ganar mucha fuerza sin necesidad de hacer hipertrofia, ¿sí? Esa ganancia de la fuerza es derivada básicamente de adaptaciones neuromusculares. Hay una optimización de esa transmisión entre neurona y músculo en la placa neuromuscular, frecuencia de disparo de potenciales de acción, adaptaciones de canales, en fin, que le permiten coordinación inter e intramuscular, que le permiten desarrollar la fuerza sin aún generado un mecanismo de hipertrofia. Entonces eso nos lleva a pensar a nosotros que la fuerza tiene varios componentes que la definen, ¿sí? Uno no aumenta fuerza solo porque tiene más músculo, no necesariamente el más musculoso es el más fuerte, ¿sí? No necesariamente, puede ser, tiene su matiz, ¿sí? Una persona que haga fisiculturismo muy seguramente hace trabajos de musculación donde muy probablemente llegue a trabajar cargas muy altas de su máximo, porcentajes muy altos de su RM, pero muy seguramente no es más fuerte que una persona que tenga entrenamiento de levantamiento de peso olímpico, probablemente no, ¿sí? O incluso los de powerlifting, que es otro tipo de deporte que está en auge en este momento.
Entonces, el área de sección transversa del músculo, si bien es cierto, es una variable importante, no es la única que define la fuerza. Y en este tipo de entrenamiento, nosotros tenemos que enfocarnos en todos estos aspectos para mejorar dicha cualidad. Inicialmente, era muy satanizada e incluso olvidada la fuerza, el entrenamiento de fuerza, ¿no? A nadie le ponía, o muy poca gente le ponía cuidado a la relevancia de entrenar fuerza, e incluso hasta muy recientemente, en 99, en guías, en programas de rehabilitación cardíaca, se decía que el entrenamiento de fuerza estaba contraindicado. ¿Sí? La razón era que aumentaba la resistencia vascular periférica, aumentaba los valores de presión sistólica y diastólica, y por ende aumentaba el doble producto, lo que se traduce en un aumento del trabajo miocárdico, que eventualmente usted no quería que sucediera. Eso basado en este trabajo, eso es basado en este trabajo, sí, que en este press que fue medido en press de pierna, pero fue medido en sujetos jóvenes, trabajando entre el 80 y el 100% de su repetición máxima, o su RM, ¿sí? Entre el 80 y el 100%, y encontraban presiones históricas de este valor y diastóricas de este, 280, 350. Pues claramente uno no va a poner a alguien infartado o simplemente infartado a hacer un trabajo de eso. Entonces, a partir de ahí se sugería pues que el entrenamiento de fuerza no era indicado en ese tipo de personas, pero más adelante, como vamos a ir viendo, nos dimos cuenta que depende de cómo estemos entrenando la fuerza, así mismo podemos aplicarla, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Conforme va avanzando la edad y si la persona es inactiva, nosotros vamos a tener una pérdida de la masa muscular, eso es esa sarcopenia que se va dando con el pasar de los años. No solamente tiene importancias en la fragilidad y posibilidad de caídas y todo lo que viene consigo en una sarcopenia. No solamente eso, porque el músculo hay que visualizarlo como un órgano endocrino, ¿sí? Y si usted visualiza el músculo como un órgano endocrino, se va a dar cuenta que va a tener impactos en todo esto, ¿sí? Hipertensión, dislipidemia, obesidad, diabetes mellitus, resistencia a la insulina, ¿sí? Entonces está asociado íntimamente con enfermedades crónicas no transmisibles. Es un factor de riesgo para enfermedades crónicas no transmisibles esa pérdida de la masa muscular. Como en este punto no podemos intervenir, pues este sí. Gran parte de los trabajos en las últimas 3-4 décadas venían enfocados a ver el impacto del ejercicio aeróbico o cardiovascular en enfermedades crónicas no transmisibles, que es altamente demostrado, digamos que eso no hay discusión, ¿sí? No hay discusión que hay que hacerlo para disminuir factores de riesgo en enfermedades crónicas no transmisibles, y en el caso que usted la tenga, pues disminuye los riesgos de morbilidad y mortalidad, ¿sí? De hecho, hay una corriente de epidemiólogos que plantean al ejercicio como el gol estándar para tenerlo en consideración con otras intervenciones en cuanto a enfermedades crónicas no transmisibles. O sea, este medicamento, ¿cómo me impacta en relación a que se hiciera ejercicio? Entonces eso ya está absolutamente claro. Pero en relación a la fuerza sí, realmente se ha hablado muy poco. No hay mucha gente que le ha dedicado, precisamente porque había sido satanizada hasta hace no mucho. Una persona puede perder más o menos 0.46 kilogramos al año de masa muscular a partir de la quinta década. Eso es importante, es considerable. Y tiene una reducción en las fibras tipo 2, tanto A como B y AB, del 50%. Bien importante, ¿sí? Entonces, esta sarcopenia va a tener implicaciones metabólicas y va a tener implicaciones en el estado inflamatorio de bajo grado que pueda presentar esa persona, y por ende va a tener implicaciones en la presencia de factores de riesgo para padecer enfermedades crónicas no transmisibles. Esa fuerza le sirve a uno para cualquier cosa, para este movimiento. Aquí se requiere fuerza. Si va a subir, esto asume uno que está en una pendiente, pues se requiere fuerza para ejecutar estos movimientos. Lo mismo que acá, o lo que hablábamos en la charla de entrenamiento de fuerza en niños, para que el bebé levante desde cero. ¿Sí? Desde ahí hasta este escenario, la fuerza toma relevancia. Comparando, ¿qué impacto tienen estas variables determinantes para la enfermedad crónica no transmisibles en relación al ejercicio aeróbico y el ejercicio de resistencia? Voy a resaltar los que tienen más relevancia en el entrenamiento de resistencia y ustedes se van a dar cuenta. En la densidad mineralosa, tiene mucho más importancia que el ejercicio aeróbico.
Tendría más importancia en el masa muscular, sí, claramente. Un incremento de la masa muscular o una disminución de la sarcopenia es más evidente en ese tipo de entrenamientos que en entrenamientos aeróbicos. Un incremento de la fuerza, evidentemente. Resistencia para aclararlos y resistencia haciendo referencia a fuerza. Ah, sí, claro. Este punto es importante. Cuando uno ve en inglés, el entrenamiento de resistencia es el entrenamiento de fuerza. Y hacen aclaración de entrenamiento aeróbico. Nosotros normalmente cuando traducimos decimos que entrenamiento de resistencia es la parte aeróbica, ¿sí? Pero cuando uno lee en inglés, la literatura en inglés, tiene que darse cuenta de eso, ¿sí? Sí, esto es entrenamiento de fuerza. Este es un buen punto para aclarar, y porque puede generar confusión al momento de leer los artículos. Sí, la fuerza pues se ve aumentada y la masa muscular se ve aumentada más en entrenamientos de fuerza, ¿sí? La sensibilidad a la insulina, ahorita vamos a ver unos trabajos en relación a eso. La sensibilidad a la insulina también está casi igual que lo que puede hacer el ejercicio aeróbico. Disminución de la presión sistólica y diastólica, eso no es tan importante como el ejercicio aeróbico, pero lo puede tener. El endurance, cuando ve uno esto, es como es decir, como lo que nosotros hablamos de resistencia cardiovascular. Entrenamiento de fuerza puede mejorar la resistencia cardiovascular de una persona. Entrenando fuerza, solamente fuerza. Ahorita vamos a ver por qué. Hay algunos trabajos que muestran o explican las razones por las que uno puede tener un mejoramiento en la condición de endurance, claro, no como un ejercicio propio para él, pero lo puede mejorar, ¿sí? Y la tasa metabólica basal. Esto es importantísimo. Si yo tengo más masa muscular y ese tejido está metabólicamente más activo, pues claramente la tasa metabólica basal está presente o se va a ver impactada, se va a ver aumentada. Y eso hay que tenerlo siempre en cuenta, porque cuando a mí me llegan a la consulta para pedirme un plan de ejercicio para reducción de peso, lo primero que yo digo es que tienen que entrenar fuerza, y la respuesta inmediata es que no, porque la grasa se pone dura y no pierdo peso, ¿sí? Y eso no tiene ningún sentido. Uno, porque el músculo es el tejido que más va a usar esos triglicéridos y todas esas grasitas que están ahí como fuente de energía, o sea que por ahí no es la cosa. Y segundo, si yo aumento la masa muscular siendo un tejido metabólicamente activo, pues aumento la tasa metabólica basal y aumento el gasto energético, y por ende tengo que disminuir de peso graso, ¿sí? Y ahorita vamos a aclarar también ese aspecto porque hay que tener en cuenta en cuanto a la composición corporal. Entonces miren lo importante del entrenamiento de fuerza comparado con el entrenamiento aeróbico. Yo no estoy poniéndolos a pelear, sino hay que reconocer su importancia para que así nosotros podamos combinar estos dos tipos de intervenciones y optimizar el estado de salud de una persona o de rendimiento deportivo. Entonces vamos a ver cómo el entrenamiento o el fitness muscular puede estar asociado a una disminución de todas las causas de muerte en general. Entonces está este trabajo publicado en el 2004, ¿sí? 9.105 sujetos que estaban entre los 20 y 80 años, no recuerdo bien el tiempo de seguimiento. Se controlaron variables como la edad, el fitness cardiorrespiratorio, tabaquismo y el índice de masa corporal. Se hicieron estos tres tests para ver una repetición máxima, una RM, ¿sí? Me dieron esto. Abdominales, este press banca y este press de pierna. Hicieron esos tres tests. Después de haber hecho la medición de esos tres tests, se dividieron en terciles, clasificándolos así. Para el press de banca, le daban 0, 1 y 2, dependiendo del valor que haya arrojado en su RM. Para el de pierna, 0, 1 y 2, y para las abdominales, 0, 1 y 2. O sea que el valor más bajo era 0 y el valor más alto que podría sacar una persona es 6. Entonces, 0 era el nivel más bajo de fitness muscular. Entre 1, 2 y 3 estaba un nivel intermedio, y los valores de 4, 5 y 6 eran de alto fitness muscular. Se dieron esos tres terciles. Y si ustedes ven acá, en la siguiente gráfica, donde ven la tasa de mortalidad por cada 10.000, ¿sí? Ustedes van a ver que claramente hay una diferencia que es estadísticamente significativa en los sujetos que habían sido calificados como bajo fitness muscular. Las personas mejores entrenadas en cuanto a la parte muscular, pues tenían una menor tasa de mortalidad en el seguimiento que se hizo. Este es otro trabajo publicado en el 2008, New Journal Medicine. 8.762 hombres entre 20 y 80 años con un seguimiento de 19 años, más o menos en promedio, una media de 19 años. Ustedes pueden ver aquí, en estas gráficas está ajustado a la edad y en esta gráfica está ajustado al índice de masa corporal. Aquí están por debajo de 60 años
y estos son los datos por encima de los 60 años. Los oscuritos son los de menor índice, también divididos en terciles como en el trabajo previo. Los de más bajo, en ese trabajo hicieron solamente press de banca y press de pierna, no hicieron abdominales. Las barras más oscuritas vienen a ser los de más bajo nivel de fitness muscular. Estos son los de intermedio y estos serían los de más alto fitness muscular. ¿Sí? Todas las causas de muerte por cada 10.000 personas año, ¿sí? Solamente para cáncer. Ahí claramente hay una diferencia significativa, y si se ajusta al índice de masa corporal, tiene un comportamiento similar. ¿No? Tiene un comportamiento similar. O sea, en definitiva, la gente más fuerte, pues pareciera menos de cualquier causa o de cáncer, ¿no? Centrándonos ya en enfermedades puntuales, yo saqué unos apartes que las consideré más importantes, entonces traigo aquí la enfermedad arterial periférica y traigo un trabajo a considerar. Entonces, tomaron pacientes adultos mayores que tenían claudicación intermitente y diagnóstico de enfermedad arterial periférica, dos grupos, 9 sujetos que eran un grupo control y 11 que eran el grupo a intervenir. La intervención era un entrenamiento de incremento de carga progresivo de 2 veces por semana, 2 series de 12 a 15 repeticiones por cada una de las series en un lapso de 24 semanas de entrenamiento. Eso fue lo que se ejecutó en este caso. Ustedes van a ver en estas gráficas, aquí adelante, cómo toman importancia unos aspectos adaptativos al entrenamiento de fuerza. Uno, se disminuyó el tipo de fibra tipo 2B y se aumentó el número de tipo fibra 2A. Eso es importante, porque este entrenamiento de fuerza fue realizado con cargas muy bajas, ¿sí? Entre el 50 y el 70% de una RM, son cargas muy bajas, que uno espera sea un trabajo de fuerza más dinámico, más asociado, digamos, a endurance, ¿sí? Y ustedes pueden ver que aumentó el número de fibras que son predominantemente, bueno, o no predominantemente, son fibras más oxidativas que glicolíticas, o algunas intermedias. Entonces, mejoró su capacidad oxidativa. Concomitante a eso, estos sujetos, si ustedes pueden ver aquí la densidad capilar, la relación de la fibra con el capilar o el contacto de la fibra con el capilar, se aumentó. O sea, esta era una fibra más vascularizada, ¿sí? Una fibra más vascularizada y una fibra que genera una adaptación, esto se hizo por medio de biopsia, mitocondrial, que le permitía ser más oxidativo. ¿Qué impacto tuvo eso en el resultado clínico? Entonces ustedes ven aquí, en esta gráfica, en el eje de las X, ven las semanas de entrenamiento, 12 y 24 semanas que fueron donde estuvieron medidos, y el tiempo de aparición de la claudicación intermitente. Este es el grupo control, que no mostró modificaciones, y este es el grupo entrenado. O sea que estas personas podrían transcurrir más tiempo en una actividad de ejercicio sin aparición de claudicación intermitente, haciendo entrenamiento de fuerza de una intensidad baja. Por 24 semanas, 2 veces a la semana. Repeticiones de 15, más o menos de 15 repeticiones por serie. ¿Sí? Y vemos en la siguiente, en la gráfica que está más abajo, es un dato que me parece sumamente importante, y es el tiempo de ejecución en una prueba de ejercicio escalonada. A ellos los colocaban en una banda y les iban aumentando la velocidad conforme iba avanzando el tiempo en un protocolo escalonado de intensidad. ¿Qué pasó? Estos sujetos lograron desplazarse, los sujetos que entrenaron solo fuerza, ¿sí? Lograron hacer un trabajo mayor, lograron hacer más velocidad, más tiempo de ejecución, y eso está relacionado con la capacidad de endurance o de resistencia cardiovascular, ¿sí? Entonces miren que el entrenamiento de fuerza sí puede mejorar la resistencia cardiovascular dependiendo de cómo lo entrenen. Si lo entreno a bajas intensidades, probablemente lo pueda mejorar. ¿Por qué lo mejoré? Porque modifiqué el tipo de fibra, ¿sí? Se modificó a una fibra más oxidativa, muy seguramente hubo modificaciones en la actividad que te hace la cabeza de miosina, hay modificaciones en la interacción activa de miosina, hay modificación en algunas enzimas, modificación de la actividad mitocondrial que le permitió ser más oxidativa, y además, oxidativo mitocondrial, y además aumentó la capilaridad de esa fibra muscular, ¿sí? Entonces eso le permite hacer acciones de endurance por más tiempo que una persona que no lo ha hecho o que no haya entrenado. Entonces a mí me parece que, de hecho, de todo lo que ellos mostraron, este es el dato más importante. Este es el dato más importante. Entonces sería inaudito negarle la posibilidad a una persona que quiera hacer una preparación física, un entrenamiento de fuerza.
salvo algunas condiciones puntuales que veremos más adelante, que no son muchas de hecho. Con relación a la densidad mineral ósea, encontré muy poco al respecto, ¿no? Pero hay este trabajo de 62 adultos mayores con un entrenamiento de 6 meses de entrenamiento de fuerza, 3 veces por semana. Estos son la población, la N del trabajo. Los 16 estaban en un grupo control que no hicieron el entrenamiento, 24 hicieron un entrenamiento de baja intensidad entre más o menos el 50% de una RM, que equivalía más o menos a 13 repeticiones por serie, y 22 hicieron un entrenamiento de alta intensidad a 80% de una RM, que equivale más o menos a 8 repeticiones. Como ustedes ven, conforme aumenta la RM, claro, el número de repeticiones a ejecutar debe ser menor. O sea, si yo pongo mucho más peso, pues puedo hacer menos veces eso, ¿sí? Y se midió por medio de EXA la densidad mineral ósea. Y ustedes ven que el único dato que realmente fue significativo es una disminución, un aumento en la densidad mineral ósea, solamente en el cuello del fémur, solamente ahí en ese punto específico de medición, en las personas que hicieron entrenamientos de alta intensidad. ¿Sí? Entonces ya cuando uno quiere hablar de osteopenia y entrenamiento de fuerza y que va a mejorar, quiere mejorar la densidad mineral ósea, tendría que pensar que ese trabajo es un poquito más de mayor carga, porque tradicionalmente lo que uno le llega, con el concepto que llegan, es que como tiene osteopenia, entonces no puede hacer, porque se puede fracturar o hacer alguna lesión, pero realmente necesitaría hacer un poquito más. Habría que ver si el resto de su condición física se lo permite. ¿Sí? Eso sí, habría que contextualizarlo ya en el momento de la consulta, pero si uno quiere mejorar, le tocaría trabajar un poquito más de intensidad, ¿no? Que si no tuviese ninguna contraindicación se podría hacer, no tendría por qué no hacerlo. Mejora más o menos un 3%, aquí está la gráfica del grupo control, el de baja intensidad y el de alta intensidad. Vemos que hasta un 3% podría haberse mejorado esa densidad mineral ósea. Con relación a la diabetes, entonces ahí hay que centrarnos bien en el músculo como órgano endocrino. Entonces, si ustedes recuerdan bien, bueno, realmente eso no está muy claro por qué sucede, pero la acción mecánica de la contracción muscular genera un incremento en la expresión de GLUT4 en la membrana de esa fibra muscular, lo que le da una capacidad mayor de captación de glucosa. Finalmente, eso podría ser favorable en un paciente que tenga diabetes, ¿sí? De hecho, es una de las causas por las que el ejercicio es hipoglicemiante, ¿sí? Digamos que curioso, porque cuando uno está en ejercicio, está en estado catabólico, los niveles de insulina son más bajos, ¿no es cierto? Tienen que ser unos niveles de insulina más bajos, aumentan las hormonas catecolinérgicas, aumenta el estado catabólico de ese sujeto, pero en compensación, pues, la naturaleza creó esa posibilidad de expresar receptores GLUT4 en la membrana por un efecto mecánico. Entonces podrían a mí eventualmente controlarme los niveles de glicemia. Realmente no hay muchos trabajos en relación a esto y los pocos que hay no son muy contundentes, ¿sí? En el entrenamiento de fuerza, no de endurance o resistencia cardiovascular, ¿sí? En el entrenamiento de fuerza no son muy contundentes. En lo que sí es importante es en los niveles de hemoglobina glicosilada. Ahí sí toman mucha importancia, y eso es importante porque si nos repetimos este trabajo que casi todos los endocrinólogos tienen en consideración, ¿sí? Una caída del 1% de la hemoglobina glicosilada reduce en un 35% de las complicaciones microvasculares. Eso es importante. O sea, si yo puedo lograr una disminución de la hemoglobina glicosilada en un diabético, de hecho es un objetivo en el tratamiento, ¿no? O sea, eso es una de las cosas que tiene que estarse controlando en un paciente diabético. ¿Qué pasa? Para yo poder generar impacto necesito también cargas un poquito altas de intensidad, ¿sí? Alrededor del 70, 90%, si 90 es muy alto, 90% y yo creo que no recomendaría prácticamente a nadie, ni deportista siquiera, salvo en la fase precompetitiva de deportistas que su entrenamiento sea levantamiento de peso, un levantador olímpico o un powerlifting que finalmente ganan es con su RM. Finalmente ellos sí ganan con su RM. Salvo estas condiciones, a casi que nadie se le diría más de 80 es mucho, y el riesgo de lesión sí podría aumentarse. Entonces miren la intensidad que se requiere para eso, es considerable. Aquí traigo este ejemplo como referente, ¿sí? Del efecto del entrenamiento de fuerza en personas diabéticas tipo 2, los 151 sujetos entre 39 y 70 años de edad, entrenaron 3 veces a la semana por 22 semanas, 3 veces a la semana por 22 semanas. Sí, y ustedes pueden ver acá los valores de hemoglobina glicosilada. En el grupo, les aclaro, había un grupo que entrenaba solo fuerza,
uno que es solamente cardiovascular, un grupo control y un grupo que entrenaba las dos, ¿sí? En 4 grupos de intervención o en el contexto del diseño del estudio. Entonces el ejercicio combinado arrancaba con este valor base en promedio de 7,46 de la hemoglobina glicosilada, bajaba a 6,56. El ejercicio aeróbico 7,4 y bajaron a 6,9. El entrenamiento de resistencia de 7,4 a 7,1. Ustedes ven que tiene un impacto menor, ¿no? Tiene un impacto menor, pero tiene un impacto sobre los valores de hemoglobina glicosilada. Y si usted hace un ejercicio combinado, muy seguramente va a tener un mejor impacto. O sea que eso le lleva a uno a pensar que el diabético debe hacer entrenamiento de fuerza. Con una salvedad, si esa persona tiene una diabetes no controlada y tiene una retinopatía proliferativa, pues ahí por derivado de su diabetes, ahí sí hay que tener consideraciones de cómo va a hacer el entrenamiento de fuerza. Sobre todo en cargas tan altas para pretender mejorar su hemoglobina glicada. Yo sugeriría que una persona que tenga una retinopatía diabética no lo pongo a hacer entrenamiento de fuerza de alta intensidad pensando en mejorar su hemoglobina glicada, sino que yo lo buscaría trabajos de muy baja intensidad para mejorar su fitness muscular, ¿sí? Y me buscaría más bien la reducción de la hemoglobina glicosilada con el entrenamiento de ejercicio aeróbico, ¿sí? Ya uno lo contextualiza de acuerdo a la condición clínica del paciente. Eso sí se hace en el consultorio, pero lo que sí es importante es saber que el entrenamiento de fuerza sí tiene impacto sobre el comportamiento o los valores de hemoglobina glicada en las personas que son diabéticas. Tenemos a colación esta revisión sistemática de 2013 en relación al entrenamiento de fuerza y la presión arterial. Lo realizamos con los residentes que están rotando en la Escuela Nacional del Deporte. 93 estudios, 5.223 sujetos que eran hipertensos, prehipertensos, no hipertensos basados en las clasificaciones del séptimo comité de hipertensión arterial. 3.401 se fueron a ejercicios de resistencia o entrenamiento de fuerza, estáticos, o sea, isométricos, ¿sí? Dinámicos, ya sea concéntrico o excéntrico, otros que hacían solamente ejercicio aeróbico y la combinación de aeróbico con ejercicios de resistencia. 1.822 pertenecían a grupos control. Entonces ustedes ven aquí una cosa impactante. Acá ven ustedes ejercicio aeróbico de endurance, resistencia dinámica, combinación de los dos y resistencia con isométricos. Una de las cosas que incluso a mí me mostraron en la residencia cuando apenas llegué es que uno debería evitar ejercicios isométricos en personas hipertensas, dado que genera un aumento de la resistencia vascular periférica, la presión arterial. ¿Sí? Oiga, es el que mejor tiene respuesta. Mire, puede llegar a disminuir un 10 milímetros de mercurio la presión arterial sistólica. Cualquier cosa que usted haga sirve. Cualquier cosa que usted haga en fuerza sirve para la presión. Pero increíblemente los isométricos tienen un mayor impacto, ¿no? Lo deja uno como pensativo ese dato. Y si vemos la presión arterial diastólica, lo mismo. Igual. Cualquier cosa que haga es importante, pero isométrico mejor. O sea, como quien dice, pues empezamos a prescribir ejercicios isométricos a hipertensos. Ya lo estamos haciendo. Sí, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Este metaanálisis le da a uno soporte para considerarlo importante. O sea, que hay que hacer ejercicios isométricos. ¿Cómo se puede hacer un ejercicio isométrico? Una cosa circular, la diapositiva. No la diapositiva. Bueno, ¿cómo es un ejercicio isométrico? Pues, por ejemplo, ustedes han visto a alguien en el gimnasio haciendo una plancha cuando hacen ejercicios de core, lo ponen apoyados ante el brazo, la punta de los pies, ¿sí? ¿Han visto ese ejercicio? Ese ejercicio que le dicen a uno, contraiga duro una contracción isométrica. ¿Sí? Ese sería un ejercicio isométrico, como ejemplo. Pero existen varias formas de entrenarlo. Una disminución de 3 milímetros de mercurio de la presión arterial sistólica disminuye entre 5 y 9% la mortalidad de origen cardiovascular y un 4% de todas las causas de muerte. Y aquí estoy hablando que el diastólico me mejora 6 milímetros de mercurio y el sistólico 10. Con isométricos. Claro, que cualquier entrenamiento de fuerza sirve. Si vieron, todos estaban hacia la izquierda de la gráfica.
cualquier cosa que haga usted en entrenamiento de fuerza, sirve. ¿Qué pasa con la rigidez de la arteria de entrenamiento de fuerza? Entonces aquí entra uno a ver cómo tratar de poner cosas en la balanza. Uno de los factores de riesgo para enfermedad cardiovascular es la rigidez de la arteria, las paredes de las arterias. Más rígidas, más riesgo cardiovascular tiene la persona. Eso asociado pues, al proceso de aterosclerosis, ¿sí? Todo ese proceso incluso de envejecimiento asociado a dislipidemias, hipertensión. Pero el entrenamiento de ejercicio cardiovascular tiene un impacto favorable, el ejercicio cardiovascular, o sea, el endurance, fondo, ¿sí? Tiene un impacto favorable sobre la distensibilidad que tiene estas arterias, mejora la distensibilidad de esas arterias, eso está mostrado, no tenemos que discutirlo. El problema es que el entrenamiento de fuerza puede que no, y de hecho lo que se ha encontrado es o que no cambia o que aumenta la rigidez de la arteria. Y dependiendo de la intensidad del ejercicio, vamos a ver dos ejemplos de trabajos en relación a eso. Extended circulation, 28 sujetos, 14 de intervención, 14 de grupo control, entre 20 y 38 años, 4 meses de entrenamiento de fuerza, 3 veces por semana, a un 80% de una RM, o sea, trabajos de muy alta intensidad, ¿sí? Estos sujetos midieron esa rigidez de las arterias. Ustedes ven aquí la gráfica de la arteria, esta es la carótida, y ustedes pueden ver en el tiempo 0, 2 meses, 4 meses, 6 meses y 8 meses. Entre 2 a 4 fue el tiempo de entrenamiento, del 4 en adelante fue un tiempo de desentrenamiento, ¿sí? Acuérdense que las cualidades físicas son modificables con el entrenamiento, pero tienen una característica y es que se desentrenan. Se desentrena. Si uno deja de hacer ejercicio, pues pierde el entrenamiento. Eso es una característica del entrenamiento. Entonces, ustedes ven el grupo control no tuvo ninguna modificación en cuanto a esa distensibilidad de las arterias, de la carótida en este caso. Pero el grupo de intervención sí tuvo un incremento de la resistencia, una disminución de la distensibilidad, ¿sí? Que en el momento de desentrenarlo vuelve otra vez a sus valores de base. Puede incrementar la resistencia o la rigidez de la arteria en un 19%. El entrenamiento de fuerza a intensidades del 80% en adelante. ¿Qué es lo que pasa? Que en estas personas no se encontró un incremento de los valores de presión arterial sistólica y diastólica, ni tampoco se ha observado un incremento del riesgo cardiovascular. Yo asumo, porque no lo he encontrado puntualmente, son dos procesos fisiológicos diferentes. Una cosa es la rigidez de una arteria que está en un proceso de ateromatosis, ¿sí? Y otra es un engrosamiento de la pared arterial derivado de una carga o de una presión secundaria de entrenamiento de fuerza, ¿sí? Yo asumo que esas dos situaciones son completamente diferentes y fisiopatológicamente deben ser diferentes. No pueden meterse en una misma bolsa y analizarse solo como rigidez. Habría que buscar la causa de esa rigidez y ese riesgo cardiovascular estaría aumentado en uno y probablemente en el otro no. Pero se ve en trabajos por encima del 80%. Aquí les traigo otro ejemplo de otro autor que no encontró cambios en un entrenamiento de 3 meses de fuerza con cargas mucho más bajas, del 50%. Y ustedes pueden ver, no hubo realmente ninguna carga, la presión de pulso no se modificó y la distensibilidad de la carótida tampoco se ve modificada. O sea que si no tuviese miedo de pronto de entrenar a alguien que tenga un problema arterial ateromatoso y usted no quiere aumentar la rigidez, pues tranquilamente haría prescripciones del ejercicio que sean de baja intensidad y no se metería usted con trabajos de alta intensidad. Yo pensaría que realmente no debe ser el mismo fenómeno, no se deberían mezclar para el análisis, pero como no tengo sustento teórico en este momento para sostenerles y decirles tranquilos, metan en todo lo que quieran, entonces lo podría uno considerar de esa forma. Si tiene ese problema, simplemente lo pongo a trabajar con resistencias más bajas, pero lo pongo a hacer el entrenamiento de fuerza. Con relación a la obesidad, entonces una disminución del 5% del peso inicial después de un programa de entrenamiento cualquiera que este sea, puede generar una disminución, una mejoría en la resistencia a la insulina, disminución en la presencia de diabetes tipo 2, hipertensión, dislipidemia y una mejoría del estado inflamatorio de bajo grado propio de todos estos factores de riesgo o enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Sí? O sea que bajar de peso es importante, pero ¿qué es el peso? Ahí viene la pregunta, ¿qué es el peso?
Yo peso porque tengo músculos, muchos, grasa, no tanta, hueso, agua, vísceras. ¿Sí? Por eso peso yo. Entonces yo necesito conocer mi composición corporal para poder hablar del impacto en el peso, porque si no lo vemos como la relación que existe entre el peso, entre la talla, el peso y la talla, pues es una visión muy gruesa realmente de la composición corporal. Y nace de hecho en las aseguradoras para buscar un índice que le diera a uno una estratificación de riesgo y poder cobrar más en los seguros. Pues ahí nace el índice de masa corporal. Pero realmente uno tendría que hacer un poquito más juiciosa en la evaluación de la composición corporal y poder definir cuánto es músculo, cuánto es grasa y cómo se está comportando. Ya vamos a ver por qué, ¿sí? Entonces, este entrenamiento de fuerza en este problema de sobrepeso u obesidad está muy ligado a que cuando usted tiene un incremento del porcentaje de grasa, generalmente hay una reducción de esa masa muscular. Para poder contrarrestar eso, yo tendría que mejorar la masa muscular. Un aumento de la masa muscular de 1 kilogramo me puede incrementar más o menos en promedio 21 kilocalorías por kilogramo de la tasa metabólica basal. Si yo aumento la tasa metabólica basal, pues voy a consumir más de esto y esto se tendrá que mejorar. ¿Sí? Por lo tanto, el entrenamiento de fuerza en personas con sobrepeso y obesidad está absolutamente indicado. ¿Sí? Si le dicen que es que la grasa se va a poner dura, no, o es que yo quiero perder peso y cuando entreno fuerza no pierdo peso, puede ser. Pero hay que aclarar que eso no es malo, ya vamos a ver por qué. Aquí tenemos un trabajo de entrenamiento de resistencia en la adiposidad pues, intraabdominal en personas adultos mayores, tanto hombres como mujeres, 12 y 14 respectivamente, 61 y 77 años, evaluación de la grasa por tamaño de TAC y 25 semanas de entrenamiento, 2 veces por semana, 10 repeticiones por serie, 3 series, entre el 65 y el 80% de una R en un amplio grande de intensidad. ¿Y qué vamos a ver? Vamos a ver, ustedes ven ahí, que el porcentaje de grasa se disminuyó en las mujeres después de las semanas de entrenamiento, que fue significativo, estadísticamente hablando, y la masa grasa también se disminuyó de forma significativa. Lo que sí no hubo cambio fue el porcentaje de masa libre de grasa, no mejoró en las mujeres, quedó igual. En los hombres, en cambio, tuvo impacto en esas 3 variables, ustedes pueden ver que las 3 mejoraron, disminuyó el porcentaje de grasa, disminuyó la masa grasa y aumentó la masa libre de grasa, el músculo, eso. Este otro trabajo, 9 hombres con diabetes mellitus tipo 2, 16 semanas de entrenamiento de fuerza de resistencia, entre el 50 y el 80% de fuerza, perdón, no de resistencia, de fuerza, entre el 50 y el 80% de una ARM, también evaluaron la grasa visceral por medio de tomografía y evaluaron la resistencia a la insulina. ¿Qué encontraron ellos? Encontraron estos datos importantes, que había una disminución del 10.3% de la grasa visceral, ¿sí? Había una disminución del 11.2% de la grasa subcutánea abdominal. Esta es más relacionada a enfermedades crónicas no transmisibles y riesgo cardiovascular, esta no tanto, pero las dos se disminuyeron de forma significativa. Ustedes pueden ver aquí preentrenados y entrenados después de 16 semanas, lo mismo que acá. Para este lado vamos a hablar de la grasa abdominal y para este estamos hablando de la resistencia a la insulina. En los dos casos se dio disminución, tanto en la grasa abdominal como en los valores de resistencia a la insulina en estos diabéticos que hicieron entrenamiento de fuerza de esas características, entre el 50 y el 80% de una RM, 3 veces por semana. Entonces, ¿qué pasaría acá? Si uno se basa solamente en el índice de masa corporal, puede cometer errores. Entonces, lo que hablábamos ahorita de la composición corporal, grasa, músculo, hueso, agua, vísceras, todo este tema. Si yo hago un esquema de entrenamiento físico con una restricción muy importante de 1500 o incluso hasta por debajo de 1500 calorías al día, ¿sí? Muy seguramente voy a tener un muy buen impacto en la pérdida de peso. ¿Cuál es el problema ahí? Que si yo le hago toda esa evaluación de la composición corporal, me voy a encontrar con la sorpresa de que esa persona perdió mucho músculo. Y eso, para efectos de lo que hemos venido hablando, no es bueno. No es bueno. Entonces, hay que tener mucho cuidado con técnicas que se hacen de mallas o intervenciones donde lo que obliga a la persona es a disminuir drásticamente la ingesta calórica, lo pone en un estado de nutrición aguda que hace que pierda masa muscular y evidentemente pierde peso, pero eso probablemente no es muy saludable,
¿sí? Si yo hago un entrenamiento que no tenga una restricción calórica tan importante, pero hago resistencia cardiovascular y además hago un entrenamiento de fuerza, que en este caso sería en trabajos de fuerza de baja intensidad, ¿no? Serían trabajos de baja intensidad para aumentar capilaridad, capacidad oxidativa, todo eso para que la grasita pueda ser metabolizada. Muy seguramente no voy a tener un impacto tan grande en el peso. Pero si yo voy a ver la composición corporal, como vimos en los trabajos anteriores, la grasa abdominal, la grasa subcutánea, ahí sí va a haber una mejoría importante. Y eso sí es salud. ¿Sí? Entonces, un programa de pérdida de peso tiene que ser muy juicioso con eso. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, no colocamos dentro de nuestros pacientes, no les fijamos metas de pérdida de peso. Realmente no fijamos metas precisamente porque uno puede perder peso por un millón de cosas. ¿Sí? Las metas ensandadas es en el porcentaje de grasa. Eso sí tiene que mejorar. Si no mejora el porcentaje de grasa, algo más se está haciendo. ¿Sí? Pero el peso no es una de esas. Tiene que perder 5 kilos. Y si perdió fue músculo y se mantiene la misma cantidad de grasa, pues eso no es bueno. Yo les pongo el ejemplo clásico: índice de masa corporal de un jugador de rugby. Le aseguro, si es jugador de rugby profesional, que tiene sobrepeso. Le aseguro. Si voy a ver cuánta grasa tiene y cuánto músculo tiene, ¿sí? Ahí sí vamos a hablar de otra cosa. ¿Cuánto grasa tiene un jugador de rugby? Tiene que estar por debajo del 10%. Por debajo del 10%. 8, 7. ¿Sí? Y masa muscular, no. 70, 80% del peso. ¿Sí? Y eso es lo que mueve el sobrepeso. ¿Y eso es malo? No es malo. Entonces uno tiene que ser muy cauteloso cuando vaya a prescribir entrenamiento para reducción de peso, porque puede estar cometiendo errores en la interpretación de la composición corporal y por ende favorecer a estados de riesgo para padecer enfermedades crónicas no transmisibles adicionales al sobrepeso. En relación al perfil lipídico, lamento comunicarles que no impacta mucho. ¿Sí? Mándenlo, le pasa en sur. Vaya al deportólogo porque si usted tiene el colesterol muy alto y tiene que hacer ejercicio para bajarlo. Entonces el paciente llega al otro, es que me mandaron aquí porque tengo que hacer ejercicio para bajar el colesterol. Lo primero que hay que aclarar es que el impacto en el perfil lipídico del entrenamiento es muy bajo, incluyendo aeróbico o entrenamiento de resistencia. Muy bajo. O sea que si usted va a medir el impacto del entrenamiento y el impacto en salud de ese entrenamiento basado en los valores del perfil lipídico, cometerá errores garrafales y generará decepción. ¿Sí? Yo llevo 4 meses y esa vaina nada que baja. El ejercicio no sirve. Entonces, ¿para qué voy a hacer ejercicio? Eso no sirve. Y me voy. ¿Sí? Y dejo de hacer el ejercicio y perdí un hábito. ¿Sí? Algo que me estaba generando unos factores protectores por un millón de cosas, quebrantado por una inadecuada interpretación del impacto del ejercicio en factores de riesgo. Entonces no es muy bueno. O sea, por ahí no es la cosa. Si uno baja más, de hecho, con un buen hábito nutricional. Por ahí se baja más. Y si hay que darle el manejo farmacológico, pues aún mayor. ¿Sí? Entonces por ahí no se va a medir. Lo que sí tiene claro, o sí se ha visto, claro, no está claro. Lo que sí se ha visto, por ejemplo, este trabajo de 8.499 personas, en personas que tenían un nivel de colesterol total pero por debajo de 200, ese es otro problema. La mayoría de los estudios es con valores de colesterol normal. ¿Sí? Entonces ahí hay otro problema en la interpretación. ¿Sí? Pero tenían 8.499 empleados con estos valores por debajo, y ellos encontraron que las personas que hacían un entrenamiento de fuerza de al menos 4 horas, controlando todas esas variables de confusión que podrían estar asociadas a la medición, edad, género, entrenamiento cardiovascular, todas esas variables, índice de masa corporal, controlando todo eso en un análisis multivariable, se dieron cuenta que tenían un 50% menos riesgo de padecer hipercolesterolemia los que hacían ejercicio de fuerza. Entonces uno probablemente, si hace entrenamiento de fuerza, pues tiene menos chance de tener una dislipidemia. Pero eso no quiere decir que el entrenamiento de fuerza o el entrenamiento cardiovascular le vaya a mejorar la dislipidemia, porque probablemente no sea así. Entonces, cuando llegan a la consulta, yo aclaro ese punto. Lo primero que digo es, no es nuestro punto de control. Ese no es nuestro valor de referencia. El perfil lipídico lo controla usted y yo, con otras cosas. Pero este punto, el ejercicio, va a tener impactos en otros escenarios, para no generar deserción.
de un hábito que debería tenerse. Entonces ahora sí, vamos a ver cómo entonces realizar el entrenamiento de fuerza. Entonces voy a hablar algo general. Realmente ya las implicaciones más puntuales sí son de consultorio, depende de muchas variables, pero vamos a ver el aspecto general de ese entrenamiento, de cómo realizar el entrenamiento de fuerza. Entonces hablamos de que hay unas contraindicaciones, son las mismas que para el ejercicio cardiovascular. Igualito, no cambia en nada, ¿sí? Si yo tengo una falla cardíaca descompensada, pues no. Si tengo una angina inestable, pues no, ¿sí? Si tengo una estenosis severa de la válvula aórtica, pues no, ¿sí? Si tengo hipertensión pulmonar no controlada, si se ve, tampoco, ¿sí? Si la presión arterial está descontrolada, 180, 110, tampoco. Si tengo una infección de aorta, un síndrome de Marfan, pues el Marfan no es tan absoluto, pero habría que tenerlo en consideración, ¿sí? ¿Qué otra aquí de importancia? Pues una miocarditis, endocarditis, pericarditis, pues algo en fase aguda, pues evidentemente no va a ser apto para entrenar. Si tiene clase funcional muy baja, pues habría que primero aclarar por qué tiene esa clase funcional tan baja y definir si es apto o no para hacer actividad física y ejercicio, y en ese ejercicio tener en consideración el entrenamiento de fuerza. Pero ahí están los mismos que para cualquier otro escenario de ejercicio. Realmente no tiene ninguna contraindicación. Si usted tiene una retinopatía, pues ahí sí no haga trabajos de alta intensidad. Ese sí no lo debe hacer. Entonces uno, como puede ver, hablar de porcentajes de una RM es muy difícil, porque medir una RM para cada movimiento es muy difícil y me pone en riesgo de lesión, o sea que no vale la pena. Entonces se plantea esta estructura, ¿sí? Donde ponemos ejercicios de alta intensidad, moderada intensidad y baja intensidad. Entonces vamos a pensar en ejercicios de alta intensidad con ejercicios de pocas repeticiones, ejercicios de moderada intensidad con ejercicios, yo diría incluso hasta 12 solamente repeticiones, y ejercicios de baja intensidad o de entrenamiento de endurance por encima de esas 12 repeticiones, ¿no? Entonces cuando yo quiero ganar masa muscular, probablemente me tiro para acá. Si yo quiero hacer musculación, me tiro para acá. Si yo quiero ser corredor de fondo, tengo una retinopatía, entonces me tiro por acá. Si yo quiero ser futbolista y quiero cabecear y patear muy duro y correr rápido, entonces yo me tiraría como por acá. Y esa sería una forma sencilla como de discriminar en general un entrenamiento de fuerza. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo le digo 6 repeticiones, pues yo hago 6 repeticiones con eso. Ya es 6. Entonces, gané masa muscular, no es que la resistencia es muy baja. Entonces yo necesito un peso lo suficientemente pesado para que me permita 6 repeticiones, 12 o más de 12. ¿Sí? En el momento en el que yo ya logré, ya llevo 3 semanas, 6 repeticiones, y yo ya podría hacer 10 con eso. Entonces yo como que tengo que aumentar el peso. Entonces en ese momento le aumenta el peso. ¿Qué porcentaje? Más o menos entre un 10 y un 20% del peso previo se aumentaría para la siguiente carga. ¿Sí? Incrementos muy súbitos de peso pueden llevar a lesiones. Uno tiene que ser muy juicioso con la progresión del entrenamiento. El entrenamiento sí tiene que tener progresión, debe haber una progresión, porque si no uno se estanca en la condición física, pero tiene que ser muy cauteloso en esa progresión. Si usted aumenta súbitamente cargas muy altas, ¿sí? Cambios abruptos de la carga, fijo se lesiona. Es como cuando alguien llega al consultorio y dice, es que me duele la cara lateral de la rodilla. Entonces uno lo va a examinar y tiene una bandereta. ¿Y usted corre? Sí, yo corro. ¿Cuánto corre? No, 5 kilómetros. ¿De hace cuánto? 3 años. ¿Y el dolor hace cuánto? Un mes. ¿Y qué pasó hace un mes? No, es que ya no corro 5 sino 10. Dobló la distancia recorrida. La dobló. Entonces, a cambios tan abruptos de cargas, en este caso de entrenamiento de fuerza, pueden llevar a eso. Entonces uno tiene que ser muy cauteloso, no más de 10-20% de incremento de la carga, de la carga previa ejecutada, ¿no? Aquí vemos una forma sencilla de ver el porcentaje en ADM y una buena correlación, estudios de correlación, de posibles repeticiones que se puedan ejecutar con dicha carga. Entonces trabajos de 60% en ARM alcanzan a ser más o menos 17, entre el 70% 12, al 80 8, al 90 más o menos 5, y obviamente al 100, pues 1, porque 100% de una ARM es una repetición. Entonces con esta gráfica uno podría más o menos estimar dónde quiere poner la persona en el entrenamiento de fuerza. ¿Qué hay que tener en cuenta? El modo de ejercicio. Entonces el modo de ejercicio es cualquiera. Pesos libres, autocargas,
bandas elásticas, tegatubos, mancuernas, TRX, no se olvídense de CrossFit, eso no, ¿sí? O depende, si quieren llenar el consultorio nuestro, pues sí, pero ese no es el objetivo. Entonces, cualquier modo, dependiendo de la condición física y del objetivo que tenga esa persona para entrenar, ¿sí? Dependiendo de eso. Número de ejercicios, entre 8 y 10, se recomienda casi todos los statements, los position statements que uno revisa, se va a dar cuenta que la mayoría recomienda entre 8 y 10 ejercicios, ¿sí? La intensidad va a depender, uno arranca, sobre todo para miembros superiores, que es menos eficiente, el miembro superior es menos eficiente que el inferior desde el punto de vista mecánico, entonces arranca con 30-40% de una RM para los miembros superiores, pero un poquito más alto, entre el 50 y el 60% para los miembros inferiores, y de ahí usted va progresando dependiendo de lo que necesite y de la condición clínica y de las cualidades físicas que tenga esa persona, ¿sí? ¿Qué duración tiene? Un entrenamiento de fuerza que tenga más o menos 3 series de ejercicio, entre 8 y 10 ejercicios por día, no debe tardar más de 25 o 30 minutos en ejecutarse. Pero eso también depende de muchas cosas. Usted le va a decir eso a un deportista de powerlifting, no, le tira una de esas pesas encima. Sí, no es aplicable para ellos, ¿no? Pero para población general sí vale la pena. La frecuencia, como mínimo 2, pero ojalá 3 veces por semana, y si se puede más, muy bien, ¿sí? Pero mínimo 2 veces por semana. Y las precauciones sí son las que hemos hablado, que ya pasamos una gráfica donde había todos esos datos de indicaciones y contraindicaciones absolutas y relativas. ¿Qué conclusiones podemos sacar? Que mejora los niveles de resistencia a la insulina y los niveles de hemoglobina glicosilada, que genera una disminución de la presión arterial sistólica y diastólica, lo cual tiene impactos en salud enormes, que tiene un impacto sobre la rigidez de la arteria, pero probablemente ese impacto no tenga muchas implicaciones clínicas como tal, pero en caso de dudas, pues trabajamos en intensidades bajas y listo. Que el entrenamiento de fuerza reduce la masa grasa y la masa visceral, que no tiene impacto sobre el perfil lipídico y específicamente sobre la LDL, y este dato, que si bien es cierto no estaba dentro del contexto de la conferencia, sí se debe tener en cuenta, y este entrenamiento de fuerza impacta en la osteopenia, en la sarcopenia, en la fragilidad y el riesgo de caída, sobre todo en el adulto mayor. Eso era lo que tenía pues para comentarles el día de hoy, espero les haya gustado, muchísimas gracias por su atención. ¿Alguna pregunta? ¿Una pregunta? Sí, señor. Para la medición del peso visceral, la masa visceral, hay unas cosas que venden en el mercado, ¿no confiables o no? Aparte de eso. Pues hay de todo, ¿no? Hay de todo, de marcas, en fin, yo no me quiero casar pues con una marca porque no tengo no soy dueño de ninguna casa, ojalá lo fuera, pero no soy dueño de ninguna de las casas. Pero las máquinas que usted menciona, los básicos que usted menciona, son más poderosas que lo hacen por medio de impedanciometría. Eso es una transmisión de una corriente eléctrica que va de un punto a otro punto, se mide la velocidad de transmisión de esa corriente de ese electrodo hacia el otro electrodo. Hay máquinas de 2, 4, 8 puntos, ¿sí? Dependiendo de la tecnología que emplee esa máquina, y así mismo, entre más puntos de recolección tenga, pues más exacto es el valor. Si no estoy mal, en una máquina de impedanciometría normalita, la correlación con el gol estándar sería de ser 93, creo que es un chi cuadrado, ¿no? O sea que es bueno, 0,93 es muy bueno, pensando en que le va a dar una muy buena aproximación a su composición corporal. Realmente si falla muy poquito, falla más medir por pliegues. Lo que pasa es que la medición de pliegues sí necesita alguien muy experto. Para eso hay unos cursos que son los ISAC, ¿sí? Entonces hay 1, 2, 3 y 4, ¿sí? 1, 2, 3 y 4, en Colombia creo que no hay 4, ¿no es cierto? No hay ninguno ISAC 4, solamente ISAC 3. O sea, los poquitos que están bien entrenados no son maestros en antropometría. Y digamos, en una persona así no se debe creer, pero uno va y mide eso, tiene una margen de error gigantesca. Entonces, si bien es cierto, la impedanciometría tendría un margen de error, siempre es el mismo, ¿sí? Y no importa si lo subo yo, o lo sube el doctor, o lo sube la doctora a la báscula de la vida. Entonces, digamos que usted minimiza el error. Yo creo que es una buena herramienta, ¿sí? Hay equipos que van desde 300.000 pesos hasta 30 millones. Entonces, usted, pues, depende
lo que quiere. Esos de 30 millones son más institucionales, ¿no? Lo que uno puede tener en la casa es una báscula limpia de sometida de 2 puntos, suficiente, no necesita más. De hecho, en el consultorio, 4 puntos, si quieres ser más fino. Una pregunta sobre el tiempo de, cuando la entrena, ¿cuál es el tiempo en que ya se pierde el entrenamiento de veces? ¿De fuerza? Sí. Es que el entrenamiento de fuerza es más agradecido. Pero, les voy a poner un ejemplo. Si yo desentreno un músculo, puedo perder tranquilamente el 20% de la masa muscular y de la fuerza en una semana. ¿Sí? Y recuperar ese 20% me cuesta 4 semanas. Entonces ahí está el mal agradecido. Hay que hacerlo 3 veces a la semana y todo el tiempo, no hay que parar. Si usted desentrena, eso se pierde fácil, es el que más rápido se pierde. Fuerza, ¿no? La resistencia cardiovascular le puede durar un poquito más. ¿Sí? Más semanas, 6, 8 semanas, usted puede aguantar con eso. Pero el entrenamiento de fuerza sí. Pues cuando le ponen un yeso a uno, ¿no? Le ponen el yeso y le quitan las 4 de la mano el yeso y la pierna es nada, es un agua. ¿Sí? Es más o menos eso. Y se demora 4 semanas por cada semana que usted estuvo quieto. Exacto. Por eso nosotros en medicina del deporte procuramos que no nos inmovilicen mucho la gente. ¿Sí? Porque si nos inmovilizan mucho, para nosotros después recuperar la fuerza es un problema. Y si tienen imbalances en fuerza, el riesgo de lesiones son muy altos y no pueden entrar a actividades deportivas. Obviamente hay veces que no se puede hacer nada, hay que inmovilizar y nada que hacer. Pero nosotros sí, o sea, es 15 grado 2, pongamos en la férula, para nosotros eso no. Para nosotros no, porque eso le va a hacer perder mucha fuerza y eso va a generar un problema en el retorno a la actividad deportiva. Otra pregunta que debo hacer es sobre la meseta. ¿Cuándo decide una persona decir que ya no vamos a incrementar más? Estamos hablando de que vamos a entrenar, vamos subiendo. Muy difícil, ¿no? Es muy difícil porque pues uno no tiene así como un valor así como, ya, es que después de 15 ya, pues no, realmente no. ¿Sí? Ya usted lo tiene que ir viendo, es de acuerdo a la evolución, ¿no? De acuerdo a cómo digamos, si es mi paciente, ¿no es cierto? Entonces yo lo voy bien. Si yo ya vi que el incremento de la masa muscular, porque yo le estoy haciendo antropometría periódicamente, cada 3 meses, 6 meses, ¿sí? Y yo ya vi que él está en cargas del 80%, pues eso ya la masa muscular no cambia, la fuerza no, pues ya se puede aumentar más. Pero eso sí es muy individual. Sí, es muy individual. Pero usted no va a encontrar ese comportamiento así tan lineal, ¿no? Como que aquí llegó a la meseta y se estancó, porque eso tiene muchas variaciones, depende de muchas cosas. ¿Sí? Depende si le duele, no le duele, si entrenó o no entrenó, si entrenó las intensidades que eran o no entrenó las intensidades que eran, si el día que estaba entrenando estaba más cansado o menos cansado. ¿Sí? Entonces eso no es tan plano como uno quisiera, realmente no. Entonces ahí sí que jugar en el día a día, dependiendo de los objetivos. Acá. Teniendo pues en cuenta, digamos, todas las capacidades de cada persona, ¿sí? Digamos que una persona para entrenar fuerza como tal y digamos que no tiene las capacidades, pues digamos que yo veo como el entrenamiento de fuerza muy asociado pues digamos a un gimnasio, a un sitio como en donde hayan los instrumentos como tal, pero un entrenamiento de fuerza se puede hacer en un espacio abierto, en una casa o pues digamos con alguien bien entrenado. Ese es un ejemplo. Es un ejemplo buenísimo de cómo uno puede entrenar fuerza en un espacio que no es un gimnasio. Realmente no. ¿Sí? Limitarlo al gimnasio es un absurdo, empezando porque el número de gimnasios en una ciudad pues no daría abasto para la cantidad de gente que necesita entrenar fuerza. ¿Sí? Entonces depende de qué quiero yo con la fuerza. O sea, ¿no? de eso depende. ¿Sí? Si yo quiero entrenamiento de musculación, necesito cargas altas. Si yo puedo obtener eso en el parque de ingenio y lo puedo controlar, lo hago. ¿Sí? Pero si no tengo la herramienta, necesito cargas en un sitio donde me ofrezca la oportunidad de tener cargas altas. Pero entrenamientos de fuerza, en resistencia a la fuerza, ¿sí? Entrenamientos en resistencia a la fuerza sí lo puedes hacer en casa, ¿sí? Partes, tu propio peso. ¿Sí? Pero digamos que yo creo que más o menos el propio peso uno puede ser 60, 70, no sé. Depende de la ejecución que vayas a realizar, claro, podría tener muchísimo, podría ser 80% o podría ser 10%. ¿No es cierto? Sí, depende del segmento utilizado, de la técnica de ejecución, del tipo de ejercicio que se vaya a realizar. Entonces ahí sí habría que ya centrarse y buscar opciones. Pero realmente eso no es función de médicos del deporte, ¿sí? Porque eso sería
pretender robarle el espacio a alguien que ha estudiado y se ha preparado para eso, que son agentes de educación física, profesionales en deporte y en parte los fisioterapeutas también, ¿sí? Entonces ellos tienen, digamos, una amplia gama de posibilidades, aprenden un montón de ejercicios. Simplemente nosotros les decimos de resistencia a la fuerza 50% de la área de meta, ¿sí? Y él coge ese dato y le dice, listo, sí señor, va a hacerme estos ejercicios. Entonces ahí habría que buscar a alguien que le pueda abrir a uno el espectro de ejercicios a realizar, porque aclaración, nosotros no somos entrenadores, no, eso parece que estudiar 5 años, ¿sí? Nosotros es otra perspectiva del ejercicio, ¿no? Pero sí, puedes hacerlo en cualquier parte. Y también ingenio, por eso hay unos que son tan ingeniosos que crean algunas técnicas y se vuelven ricos con esas técnicas, porque crean espacios, herramientas que antes no se usaban y que pueden servir.